Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5, conformado por Baraja Sara Telivia Ivonne, Pacheco Dueñas Daniel y su servidor García Guillermo Ezequiel. Los temas que vamos a abordar el día de hoy son inmunodeficiencias secundarias, malnutrición y síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. ¿Por qué es importante el estudio de estas? Bueno, sabemos que estas tienen repercusiones directas sobre el sistema inmunitario, por lo tanto repercuten directamente en la salud de nuestro paciente. Cada una de estas actúa a su modo y por tanto su estudio es necesario por separado, así que nosotros podemos encontrar una cura o en su defecto un tratamiento para la misma. Bueno, pues comenzaremos definiendo a las inmunodeficiencias secundarias. El sistema inmunitario nos mantiene en todo momento sanos al combatir contra los patógenos, pero en ocasiones, debido a factores externos, pues llegamos a desarrollar lo que se conoce como inmunodeficiencia secundaria. Esta suele aparecer en una edad más avanzada y por lo general son consecuencia de administración de ciertos medicamentos o de algún otro trastorno, como lo puede llegar a ser la diabetes, la obesidad, la malnutrición o el virus de la inmunodeficiencia humana, como lo veremos a continuación. Ok, ahora vamos con malnutrición y daremos algunos puntos de la misma, empezando por qué es la malnutrición. Según la Organización Mundial de la Salud, el término malnutrición se refiere a las carencias, los excesos o incluso aquellos desequilibrios en la ingesta calórica de nutrientes en una persona. Además, puede llegar a abarcar tres grandes grupos de afecciones. El primero es la desnutrición. Esto se debe a que el peso es insuficiente respecto de la talla e incluso el retraso del crecimiento en la persona. Esto se refiere a una talla insuficiente para la edad. Y también la insuficiencia ponderal, que es un peso insuficiente para la edad. Y el segundo es la malnutrición relacionada con los micronutrientes. Esto se va a relacionar a que incluye las carencias de micronutrientes, lo que puede llegar a ser la falta de vitaminas o minerales importantes o incluso el exceso de micronutrientes. Y por último, el punto número 3 es el sobrepeso o la obesidad y las enfermedades no transmisibles que se pueden llegar a relacionar con la alimentación, como lo puede llegar a ser las cardiopatías, las diabetes y algunos tipos de cánceres. Bueno, pues la desnutrición es directamente la responsable de 300.000 muertes en un año en niños menores de 5 años en los países en desarrollo y contribuye de manera indirecta a más de la mitad de todas las muertes de niños en todo el mundo. Además, esto llega a aumentar lo que son los costes sanitarios. En esta imagen podemos ver a un niño en el que podemos tener aquí un ejemplo, ya que, bueno, este bebé pues llegó a presentar síntomas indicativos de Kwashiorkor, y esto llega a definirse como esa deficiencia de proteínas en la dieta. Y debemos de llegar a tener en cuenta que se presentó también junto con una estomatitis angular y todo esto a consecuencia de la deficiencia de vitamina D. Bueno, las deficiencias de micronutrientes más comunes y clínicamente significativas y sus consecuencias pueden llegar a incluir lo que son los siguientes. Por ejemplo, lo primero tenemos al hierro, que puede llegar a presentar fatiga, anemia, función cognitiva disminuida, dolor de cabeza, glositis y cambios en las uñas. En segundo lugar tenemos al yodo, ya que puede llegar a provocar bocio, retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual. Por otro lado, en la vitamina D tenemos el crecimiento deficiente, raquitismo e hipocalcemia. La vitamina A se puede llegar a presentar lo que es ceguera, xeroftalmia, crecimiento deficiente y cambios en el cabello. En el folato vamos a tener lo que es la presencia de glositis, anemia megaloblástica y defectos en el tubo neural, más que nada en fetos de mujeres sin suplementos de folato. Y por último tenemos al zinc, en el cual se puede llegar a presentar lo que es la anemia, enanismo, hepatosplenomegalia, hiperpigmentación e hipogonadismo. También puede llegar a existir lo que es la disminución de la respuesta inmunitaria y la mala cicatrización de las heridas. Y ahora es cuando pasamos a la fisiopatología. Bueno, pues la malnutrición afecta prácticamente a todos los sistemas de órganos y la proteína dietética es necesaria para poder proporcionar aminoácidos para la síntesis de proteínas corporales, también algunos compuestos que tienen varias funciones.
Además, los micronutrientes son esenciales en muchas funciones metabólicas del cuerpo, como lo pueden llegar a ser componentes y cofactores en procesos enzimáticos. Puede llegar a existir el deterioro del crecimiento físico y de las funciones cognitivas y otras funciones fisiológicas. También los cambios en la respuesta inmune ocurren tarde o temprano en el curso de una desnutrición significativa en un niño. Y bueno, estos cambios en la respuesta inmunitaria se pueden llegar a correlacionar con malos resultados y pueden llegar a imitar los cambios observados en niños con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, otros cambios que pueden ocurrir son la pérdida de la hipersensibilidad retardada, también la disminución de los linfocitos T, alteración de la respuesta en los linfocitos, alteración de la fagocitosis secundaria, la disminución del complemento y también de ciertas citocinas. Y por último, lo que es la disminución de la inmunoglobulina A. Y bueno, estos cambios inmunológicos predisponen a los niños a infecciones graves y crónicas, más comúnmente por lo que puede ser, por ejemplo, la diarrea infecciosa, lo que compromete aún más a la desnutrición, causando anorexia. Y bueno, también lo que es la disminución de absorción de nutrientes, aumentando pues las necesidades metabólicas y pérdidas directas de nutrientes. De hecho, los primeros estudios de niños desnutridos llegaron a mostrar cambios en el cerebro y en su desarrollo. Y esto puede llegar a incluir una tasa de crecimiento del cerebro más lenta y también lo que es el menor peso del cerebro, incluso de la corteza cerebral, que puede llegar a estar más adelgazada, y también la disminución del número de neuronas, junto con la mielinización insuficiente y cambios en espinas dendríticas. Y bueno, algunas manifestaciones clínicas que vamos a poder encontrar es, por ejemplo, la disminución del tejido subcutáneo. De hecho, las zonas más afectadas pueden llegar a ser las piernas, los brazos, los glúteos y la cara. Y por otro lado tenemos al edema, ya que las zonas más afectadas pues son las extremidades distales y la anasarca, lo que significa el edema generalizado, como lo podemos ver en esta imagen, ya que bueno, en esta imagen el bebé presentó síntomas indicativos en una deficiencia de proteínas en la dieta, lo que puede llegar a incluir el edema, como se puede hacer presente, y surcos en las uñas de los pies. Pero bueno, eso no es todo, ya que también pueden existir hallazgos en las manifestaciones orales, como lo puede ser la quilosis, la estomatitis angular y la atrofia papilar. Por otro lado, también van a existir hallazgos abdominales. La distensión abdominal secundaria puede ser también, puede estar presente en los hallazgos abdominales, al igual que la hepatomegalia secundaria, hay infiltración grasa. Las manifestaciones en la piel, uña y cabellos se van a hacer presentes más que nada haciendo, haciendo presente la piel en la descamación seca, en las áreas expuestas en carne viva y también lo que son las placas hiperpigmentadas sobre áreas de trauma. Por el lado de las uñas, pues se van a llegar a agrietar o a arrugar. En el cabello, pues se va a adelgazar, ya que también va a estar en escasas cantidades y se puede volver quebradizo, se puede llegar a arrancar con facilidad y puede adquirir un color marrón opaco o rojizo. ¿Cómo vamos a llegar a todo esto? Por medio del diagnóstico, ya que, bueno, los estudios de laboratorio más útiles para poder evaluar la malnutrición en un niño son los estudios hematológicos y los estudios de laboratorio que evalúan el estado proteico. Los estudios hematológicos deben de incluir un recuento de CBC, que significa el conteo sanguíneo completo, incluso con índices de RBC, el recuento de glóbulos rojos, y con un frotis periférico. Esto también podría llegar a ayudar a excluir las anemias de las deficiencias nutricionales, como las deficiencias de hierro, ácido fólico y la vitamina B12. Por otro lado, las medidas del estado nutricional de las proteínas pueden llegar a incluir lo que son la albúmina sérica, la proteína fijadora de retinol, la prealbuminuria, la transferrina, la creatinina y los niveles de nitrógeno ureico en sangre. Y bueno, estas determinaciones, por ejemplo, de la proteína fijadora de retinol, la prealbúmina y la transferrina pueden llegar a ser mucho mejores indicadores a corto plazo del estado proteico a comparación de la albúmina. Sin embargo, en el campo, una mejor medida de desnutrición a largo plazo
es la albúmina sérica, debido a que su vida media es más larga. Y bueno, em, puede llegar a existir evaluación diagnóstica adicional, lo que es, por ejemplo, que en los niños que tienen antecedentes de ingesta adecuada de alimentos, signos y síntomas de desnutrición, nos podemos llegar a enfocar en identificar la causa de la desnutrición, realizando estudios de laboratorio basados en información en base a su historia clínica completa y examen físico. Bien, ahora vamos a pasar a hablar del virus de inmunodeficiencia humana. Bien, el virus de inmunodeficiencia humana es una partícula esférica que contiene una sola cadena de material genético y dada esta cualidad es que recibe el nombre de retrovirus. Una de sus características principales es que tiene una enzima viral, la transcriptasa inversa, de la cual vamos a hablar más adelante, y una cubierta que lo rodea llamada cápside y está compuesta por la proteína B24. Es precisamente esta capa la que le permite protegerse del sistema inmunitario y la que logra esquivar todos los procesos de defensa. Sobre esta cubierta se encuentra una doble capa de lípidos en la que penetran una variedad de glucoproteínas, de las cuales son importantes G120 y GP41. ¿De dónde viene o a qué se le atribuye el virus de inmunodeficiencia humana? Se cree que el SIDA se originó en África, donde monos y simios albergan un virus similar al VIH llamado SIV o virus de inmunodeficiencia en simios. Los científicos consideran que la enfermedad llegó inicialmente a los seres humanos a través de chimpancés salvajes que viven en África Central. Bueno, pero ¿cómo es que se da el VIH en humanos? Bueno, se cree que a pesar de que sigue siendo una incógnita el cómo pudo haber cruzado la enfermedad hacia humanos, la teoría más extendida o la más aceptada es que se contrajo a partir de personas que cazaron o en su defecto que comieron chimpancés infectados. ¿Cuáles son las vías de transmisión o cómo es que nosotros o nuestros pacientes pueden contagiarse de VIH? Principalmente son cuatro formas: relaciones sexuales sin protección o también llamadas relaciones sexuales de riesgo, además de una transfusión sanguínea o la transmisión perinatal de una mujer infectada de VIH hacia su producto o también de los usuarios de drogas inyectables que comparten jeringas. En una persona infectada, el VIH se encuentra prácticamente en todos los fluidos de su cuerpo, siendo los principales sangre, la secreción vaginal y el semen. También se han encontrado en saliva, lágrimas, sudor, orina y excrementos. Sin embargo, estas secreciones no pueden provocar una infección en un paciente sano, a menos que contengan semen, secreción vaginal o sangre contaminada con virus de inmunodeficiencia humana. Con respecto a la fisiopatología, dos de las capas principales de las que se hablaban, que era GP120 y GP41, son importantes porque se acoplan a los receptores específicos de los linfocitos CD4. ¿Qué va a pasar? Bueno, el primer paso es una fusión, donde la bicapa lipídica del VIH se va a unir por fagocitosis a la membrana del linfocito, lo que va a provocar que se dé precisamente este proceso de endocitosis. Después, ya dentro del linfocito, la transcriptasa inversa lee el RNA viral, lo copia en un DNA y después se integra al DNA del linfocito bajo el proceso de transcripción. Luego, el DNA viral comienza a hacer una replicación y se da una transcripción. Dada la transcripción, se da un ensamble, lo que va a provocar que estos se liberen y que a su vez el material liberado, o sea, el DNA viral infectado, provoque que más células se infecten, o sea, que más linfocitos se infecten. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque se pueden producir hasta 10.300 millones de copias diario. Es por esto que si el paciente no se controla desde el inicio de su infección, el proceso por el que se da esta replicación se multiplica exponencialmente, por lo tanto es más difícil controlar la enfermedad. ¿Cómo se da precisamente esto? Dado que el VIH va a eliminar a los linfocitos CD4, lo cual va a provocar que el sistema inmune se debilite. Y bien, ahora pasando a las manifestaciones clínicas y al diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana, podemos destacar que dentro de las manifestaciones, estas se van a clasificar de acuerdo a la fase de la enfermedad en la que se encuentre nuestro paciente. Primeramente tenemos a una fase aguda, que pues consiste en signos y síntomas parecidos a lo que es una gripe, por lo cual nuestro paciente no lo llega a notar y pues esto pasa desapercibido. Eh,
porque pues son síntomas generales como lo son la fiebre, la cefalea o la faringitis. Esto se llega a notar dentro de la semana 2 o a la semana 6 después de que nuestro paciente haya tenido contacto con el virus. Después tenemos un periodo de latencia clínica que será más explicado en la diapositiva que sigue. Y bueno, aquí pues a decir verdad no se presentan manifestaciones clínicas, es decir, que nuestros pacientes son asintomáticos. Sin embargo, también podemos notar que pues sufren constantes infecciones de no una gravedad notable, pero pues sí, esto se debe a que nuestro sistema inmunitario ya se está debilitando. Y por último tenemos a una fase final, por así decirlo, que ya sería nuestro síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, pues aquí igual no hay síntomas o signos patognomónicos que puedan indicarnos el padecimiento. Sin embargo, sí es muy característico que en nuestros pacientes llegamos a notar una caquexia, es decir, que estén muy delgados, que pierdan masa muscular y una degeneración del sistema nervioso central o también llamada la encefalopatía por VIH. Ahora bien, para entender las manifestaciones clínicas anteriormente expuestas, pues debemos entender la evolución clínica que está teniendo el virus de la inmunodeficiencia humana. Primeramente, la fase aguda es aquel periodo de viremia que aparece habitualmente de la semana 3 a la semana 6 después de haber obtenido la infección. Aquí habrá una cantidad muy alta de virus en el plasma sanguíneo y una moderada reducción de linfocitos TCD4. Sin embargo, estos con el paso de los días volverán a su reencuentro normal porque ya están produciendo constantes anticuerpos en contra de nuestro virus. Después tenemos a la fase crónica de latencia clínica, que es aquella que puede llegar a durar hasta años. Aquí, pues el virus está contenido dentro de los tejidos linfáticos y sigue habiendo pérdida de los linfocitos TCD4. A medida que nuestra enfermedad progresa, los pacientes se hacen sensibles a a otras infecciones, como ya se mencionó, ya que pues se va debilitando nuestro sistema inmune porque vamos perdiendo linfocitos TCD4. Y bueno, estas infecciones a su vez estimulan la producción del virus y aceleran la destrucción del tejido linfático. Esto se debe a que la transcripción de los genes del VIH se potencia con estímulos que activan a los linfocitos T, como lo son las citocinas, específicamente la TNF, que es la que corresponde a las infecciones, pues fomenta la transcripción del virus. Y por último, la enfermedad producida por el VIH progresa hasta una fase final que llamaremos síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aquí los linfocitos TCD4 disminuyen su recuento hasta por debajo de 200 células por milímetro cúbico, cuando las cifras normales son alrededor de 800 a 1200 células. Aquí ya hay una replicación descontrolada de nuestro virus y pues cada vez se ve más afectados los linfocitos TCD4 porque van disminuyendo su número de células en el cuerpo. Ahora bien, vamos con el diagnóstico. Bueno, este se puede dividir en dos métodos, por así decirlo, los cuales son los indirectos y los directos. Dentro de los directos, a su vez, vamos a tener a las pruebas de screening serológicas y a las pruebas confirmatorias de estas mencionadas. Eh, Vamos a hablar principalmente de lo que son las técnicas inmunoenzimáticas o ELISA, bien llamadas, y de las pruebas confirmatorias, el Western blot, que es el más utilizado. También de los métodos directos mencionaremos sobre todo al cultivo vírico, a la detección de antigenemia por el antígeno P24 y pues continuamos. Bueno, dentro de los métodos indirectos son aquellos que detectan anticuerpos específicos del VIH y estos a su vez pues se dividen, como ya lo mencionamos, en las screening y en las confirmatorias. Las screening son aquellas pruebas o técnicas inmunoenzimáticas
que son empleadas por su metodología más simple, además de que su diseño permite realizar pues un gran número de test de forma simultánea en un corto tiempo. En un inicio se utilizaban lisados víricos, después se llegaron a utilizar antígenos más específicos obtenidos por la recombinación genética del virus. Sin embargo, pues esto resultó tener pruebas, digamos que errores. Por esto mejor se usan ahora técnicas en donde se detecten eh, en una misma prueba anticuerpos como lo son la IgG, la IgM y la IgA, mediante un diseño tipo sándwich, utilizando proteínas recombinantes de VIH. Aquí también puede entrar lo que es la conocida ELISA de cuarta generación, que permite la detección simultánea de antígeno y anticuerpos. La ventaja de estos ELISA de cuarta generación es que tienden a reducir el periodo de ventana, que ahorita vamos a explicar qué es el periodo de ventana. Y bueno, estos ELISA de cuarta generación tienen del 100% de sensibilidad y el 99.7% de especificidad, es decir, que son muy buenos para nosotros. Ahora bien, pasando a las pruebas de confirmación, pues para realizar estas pruebas tenemos que tener como condición que una prueba screening sea positiva. Aquí se emplea mucho lo que es el Western blot por excelencia, aunque también se puede usar otros métodos como lo es la inmunofluorescencia indirecta y la radioinmunoprecipitación. La interpretación del Western blot va a depender mucho de distintos criterios, aunque el más aceptado y el que mencionaremos aquí es el de la OMS, el cual exige la presencia de al menos 2 bandas de la envoltura para considerar un resultado positivo. La muestra negativa, pues por su parte, será la ausencia de estas bandas reactivas y digamos que una reacción indeterminada será aquella en donde no se tendrá un diagnóstico certero. Y más adelante, bueno, en la última diapositiva mostraremos como un algoritmo de qué va a pasar cuando se presente esto. Ahora bien, los métodos directos. Tenemos el cultivo celular y a la antigenemia del P24. El cultivo celular, pues, es más específico, sin embargo, se reserva ya que, pues, lleva un riesgo su realización. El método consiste en un cultivo de células mononucleares de sangre periférica del paciente junto a otras del mismo tipo procedentes de donantes. Este cultivo se considera positivo por la demostración del efecto citopático o la detección de productos víricos como lo es el antígeno P24, que como ya vimos forma parte de nuestro virus, o la transcriptasa inversa. Ahora bien, la antigenemia de P24 por su parte, pues digamos que durante la infección, la proteína vírica P24 tiene altos niveles en sangre al inicio de nuestra infección, antes de que el organismo pues desarrolle anticuerpos en contra de esta. Esta prueba detecta pues este P24 y sirve como cribado de una infección reciente por el VIH. A pesar de que el uso aislado de esta prueba ha disminuido, es decir, que no es la más recomendada, se han desarrollado pruebas en donde se combine junto con junto con otros métodos para tener un diagnóstico mucho más certero. Y, ok, el periodo de ventana. El periodo de ventana, pues, no es nada más y nada menos que el tiempo que tarda nuestro organismo en crear anticuerpos para el VIH. Es decir, que es el periodo que comprende entre la exposición del VIH y el momento en el que ya una prueba, es decir, que una prueba diagnóstica nos muestre que el virus está presente en el organismo. Este periodo de ventana va a depender del tipo de prueba que se esté realizando. En la imagen de la diapositiva podemos ver que puede variar desde 10 a 33 días en las pruebas de ácido nucleico, pero también puede variar de 23 a 90 días en las pruebas de anticuerpos. Y bueno, ya para finalizar vamos a tener lo que es el algoritmo diagnóstico de la infección por el VIH. Este no es de nada más y nada menos que aquel que nos va a decir qué hacer en caso de que salga una prueba positiva o negativa ante qué prueba. Y bueno,
primeramente el ELISA mixto, que es el primer contacto para nuestro diagnóstico. Si es positivo, pues se realizará una prueba confirmatoria, como lo mencionamos, que es el Western blot de VIH-1. Sin embargo, si resulta negativa, no es necesario realizarla, aunque sí se recomienda para tener un 100% de especificidad de que nuestro organismo está o no infectado. Bueno, al realizar el Western blot, si es positivo, pues ya se queda con ese diagnóstico. Si es indeterminado, se volverá a realizar un estudio, ya sea un Western blot de VIH-2 o una PCR cualitativa. Y si resulta negativo, pues ya no se volverá a realizar ningún estudio porque se queda con ese resultado. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y la diapositiva que sigue son nuestras referencias.